lo anunciamos para antes del horario que correspondía, unos minutos antes, pero terminamos hablando unas horas después. Agradecemos la predisposición del doctor Julio Saleme, que está en línea con nuestro turno semanal. Un lío. Y Julio, las disculpas del caso. Buen día. Bueno, bien, porque hemos seguido haciendo cosas, estoy en diálisis, así que de trabajo permanente. Así que bueno, para mí no modificó mucho y bueno, aprovechamos, digo, para poder salir esta semana, porque como hacemos siempre que se institucionaliza algún día mundial o nacional para concientizar sobre alguna enfermedad, aprovechamos que esta semana, y por eso no quería dejarlo pasar, porque es un tema muy importante, es el de la concientización, Día Mundial de la Concientización de la lucha, por decir de alguna manera, contra el hábito de fumar, que si mal no recuerdo es el 31, o 30 y 31 de mayo, bueno, es esta semana. En realidad aprovechemos toda la semana para, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena y para, decía, de algún modo ayudar a concientizar en que la gente que no fuman no agarre el hábito y la gente que tiene el hábito haga lo posible por su bien y el de los demás en tratar de dejar de fumar. Digo por los demás porque el que no fuma y convive con un fumador es un fumador pasivo, que corre prácticamente los mismos riesgos que corre el fumador activo. Por eso digo, no es solamente la salud de uno, sino la de los demás también. Decir, bueno, vamos a empezar diciendo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto?, pero que bueno, el tabaquismo produce infinidad de enfermedades, empezando porque es la principal causa de POC en el mundo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el que se van destruyendo de alguna manera los alvéolos pulmonares, se van destruyendo sus paredes, se van tapando los últimos bronquios más finitos, los bronquielos, y uno se va quedando sin capacidad respiratoria, ventilatoria y respiratoria, terminando en algún tipo de otras enfermedades, insuficiencia respiratoria, pero lleva a la insuficiencia cardíaca y a otro tipo de enfermedades por falta de oxígeno en el organismo. Esto es muy frecuente, pero muy frecuente. Por supuesto, todo lo que son las enfermedades cardiovasculares a partir de lo arterial, porque aumenta enormemente de alguna manera la aterosclerosis, ¿no es cierto?, que es que se produzcan ateromas y se tapen las arterias y no circule sangre. De ahí los infartos, las insuficiencias renales, y bueno, infartos cerebrales también, ¿no es cierto?, accidentes cerebrovasculares, y otros taponamientos de arterias como las carótidas, abdominales, en los miembros inferiores fundamentalmente, que terminan con amputaciones y ese tipo de problemas. Y después, bueno, casi lo más, no sé si lo más importante, pero dentro de lo más importante son los cánceres. Directamente el cáncer de pulmón, con una influencia directa. Tan es así que yo creo, se podría decir que si no se fumara prácticamente, el cáncer de pulmón sería de una incidencia bajísima, y lo es de una incidencia alta. El cáncer de pulmón es muy frecuente, pero también otros cánceres, como ser de muchos órganos del organismo, vaya la redundancia, pero uno importante porque es la salida de los metabolitos del tabaco, ¿no es cierto?, de la nicotina y de otros tantos metabolitos que tiene, que es la vía a los uréteres, porque por ahí va a salir, vuelvo a repetir, como metabolitos del metabolismo que se produce de estas sustancias que uno absorbe con el humo del tabaco, del cigarrillo, y al salir y depositarse en las vías urinarias como vía de salida, esto a la larga también produce tumores cánceres directamente, de vejiga fundamentalmente. Y en el tubo digestivo, lo más importante como ser en la boca, en la laringe, aparte del de pulmones, en los labios mismos, más importante en los fumadores de pipa, el de labio. Bueno, esto es un panorama más o menos general. Me gustaría también
acoplarlo a un tema que está muy en boga, que es el impacto que tiene en las mujeres el fumar, que es mayor que en los hombres. Voy a decir que es la causa de muerte prevenible en el mundo más importante, el tabaquismo. O sea, si no se fumara, sacaríamos la causa porque se previene con qué, no fumando. Vuelvo a repetir, es la causa de muerte prevenible más importante en el mundo, también lo es en Argentina. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares, con accidentes cerebrovasculares incluidos, y segundo, el cáncer. Y en las mujeres hay una debilidad especial, sobre todo con el tema del cáncer de pulmón, respecto al varón, pero hay otra cuestión que es social y es mucho más importante que esto todavía, en que la mujer, cuando se hace estudios se hace estudios en salud, ¿no es cierto?, para evitar enfermedades, controles, que nosotros le llamamos, siempre la mujer lo enfoca al cáncer de mama y a lo genital, ¿no es cierto?, claro, a lo urogenital, con el Papá Nicolau, con todas las demás cuestiones. Y después de la menopausia, normalmente se estudian los huesos, el calcio, estas cuestiones. En medio, como que va enfocado por ese lado. Y en el hombre, cuando tiene edad, como sería después de la menopausia, ¿no es cierto?, se busca mucho el cáncer de próstata, las enfermedades prostáticas, tratar de evitarlas, y anteriormente, en la parte más juvenil, las enfermedades cardiovasculares y la radiografía de tórax para buscar el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Entonces es como que la prevención en el hombre va mucho más cercana al efecto del tabaquismo que lo que va en la mujer. ¿Se entiende el concepto? Sí. Por eso es que es una causa de muerte muy importante, porque cuando uno la descubre como ser el cáncer de pulmón, normalmente está muy avanzado. Claro. Quería hacer esta mención porque es importante que cuando las mujeres hagan controles de salud, también enfoquen toda la parte cardiovascular y pulmonar, porque es muy importante, más allá de los génitos mamarios. Hay un detalle que no es menor y mucho se recomienda en el ámbito médico para las mujeres fumadoras, y es lo grave y lo peligroso de la combinación del tabaco con los anticonceptivos. Sí, sí, eso es fundamental. También es una de las causas, quizás el enfoque que yo había dicho de las prevenciones y el uso de anticonceptivos. El anticonceptivo no solamente con el tabaco, sino en la enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Porque tiene efecto, normalmente todos tienen estrógenos, que son las hormonas femeninas, normalmente, y algunas otras hormonas más, o algunos otro tipo de drogas más, que de alguna manera tienen un efecto directo sobre la parte cardiovascular, directo, y en la formación de algunos tumores también. Entonces, la combinación con el tabaco también es fulminante, es realmente no recomendable. Bien. Julio, particularmente y en este caso, digo, si bien hay muchos tratamientos, hay muchas prácticas, hay muchas maneras de hacerlo, lo recomendable es la voluntad. Es psicológico, sí, es la voluntad, hay que poner mucho, yo entiendo que lleva a un esfuerzo enorme, hay asociaciones destinadas a esto, ¿no es cierto?, que uno se puede acercar. Yo desconozco si vos después podés conseguirlo, informar sobre teléfonos y maneras de contactarse. La ALSEC también puede ser lo de ellos, sí, que normalmente hacen cursos para dejar de fumar y, digamos, apoyo de alguna manera, porque lo que hay que lograr es la voluntad de dejar de fumar. Tiene, por supuesto, también una parte de adicción física, ¿no es cierto?, sí, una abstinencia que produce, que se va, quizás en los primeros 15 días ya no hay más, o menos todavía. Es impresionante cómo cambian los parámetros en el organismo cuando uno deja de fumar. Ya a los 2 o 3 días hay diferencias, ni te cuento a los 2 meses, ni te cuento a los 2 años. Se recupera muchísimo, se recupera el olfato, se recupera el apetito, y no es que uno va a engordar directamente por esto, sino que realmente le va a sentir gusto a la comida. En ese caso no hay que tener miedo de decir si dejo de fumar engordo, porque en definitiva si uno tiene voluntad de dejar de fumar, también tiene voluntad de controlar el peso.
y lo lleva a hacer mucho más ejercicio. El dolor de piernas desaparece, dejado de fumar, en menos de un mes uno ya no tiene dolor de pierna, porque mejora la circulación arterial y venosa fundamentalmente, el retorno venoso, y entonces no se hinchan las piernas y no duelen tanto, o sea, no duelen directamente. ¿Hay y son todos beneficios. ¿Hay estadísticas actualizadas de lo que tiene que ver con los cánceres o enfermedades producto del tabaquismo? Totalmente, sí, total y en forma permanente. Por eso te decía que si en el hombre directamente, en el ser humano, el hecho de fumar el cáncer de pulmón tiene una directa 90% más o menos, o arriba del 90% se da en fumadores. Por supuesto que hay otras, como el caso de industrias y otras inhalaciones que uno produce que no tienen nada que ver con el tabaco, el smog, el humo de automóviles, de otras cosas que también producen lesiones en los pulmones, y con la EPOC pasa más o menos lo mismo, pero sí que hay estadísticas que son altas y alarmantes. Julio, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre, por ayudarnos a sembrar conciencia, que era el objetivo fundamental de este espacio, y las disculpas nuevamente por la desprolijidad del día de hoy. Lo hemos cumplido, el COVID sigue avanzando, estamos en la cuarta ola, siguen avanzando los casos, cuando no se cuentan mucho más es porque se está haciendo muy poco testeo en general, en Pehuajó específicamente, pero en todo el país se está haciendo muy poco, pero están aumentando los casos. Yo creo que mientras esté el frío esto va a seguir en ascenso, seguramente quizás en un mes y pico estemos en la ya meseta de esta ola, ¿no es cierto?, que como la gente está muy vacunada, pero primera y segunda dosis, mucha vacuna, no más tercera dosis, hay el 40% de la población, hay que darse los refuerzos, y después viene la cuarta, bueno, si no hicimos la tercera, difícil hacer la cuarta, ¿no es cierto? Pero yo recomiendo seguirse vacunando y no bajar los brazos, barbijo, aireación de los ambientes y, bueno, tratar de evitar la sobrecarga de personas, ¿no es cierto? Bien. Muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto la próxima semana. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Bien, hasta luego, igualmente. El doctor Julio Salemes en su espacio habitual, un poquito más tarde de lo normal, pero con una recomendación que tiene que ver con el Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo, y las recomendaciones correspondientes respecto de la salud.